Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy de nuevo vamos a tener otra entrega de Excel, esperando que la acción del mountain bike vuelva y los videos de mountain bike vuelvan a la montaña y a los senderos. Hoy vamos a ver un poco más de lo que es tablas dinámicas. Los que nos quedó en el informe anterior era hacer el cálculo del 80-20, que es la cantidad de clientes que representan el 80% de las ventas o la cantidad de clientes que representan el 80% de las operaciones. Vamos a hacer los dos cálculos con tabla dinámica para mostrarles la simplicidad de la tabla dinámica, que es mucho más fácil y rápido que por ahí estar haciendo fórmulas. De todas formas, ya las fórmulas ya habíamos visto cómo se aplican, así que ahora vamos a ver un poco de tabla dinámica. Así que vamos directamente a Excel. Bien, en nuestro libro teníamos, bueno, los datos, y lo que necesitábamos era bueno, generar esto de el 80-20. Bien, entonces me voy a datos, a todos los datos que tiene para el que está para el análisis. Marco el rango de datos y le digo insertar tabla dinámica. Primero me muestra el origen de datos, que es algo que ya vimos, y de ahí me da las opciones de ponerlo en una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Si quiero una nueva hoja de cálculo, Excel la inserta a la nueva hoja de cálculo y pone ahí la tabla dinámica, y si quiero una tabla existente, directamente le digo a dónde quiero ponerla. Yo recién generé una hoja nueva, entonces directamente vamos a poner una hoja de cálculo existente para que también vean cómo funciona, igual que la otra. Bien, ahora vamos, lo que necesitamos es el 80-20 de cliente, entonces vamos a poner los clientes en las filas, vamos a poner el total, la suma total en la columna. Bien, para la suma total de la columna, y de ahí necesito otra suma del total de la columna para calcular los porcentajes. Bien, a la primera suma de total voy a ir y le voy a dar configuración de campo del valor, porque quiero que el formato que me muestre sea en formato de contabilidad con el signo peso y los dos decimales. Le voy a dar a aceptar, mostrar valores como, esto vamos a ver enseguida, y le doy a aceptar. Bien, ya tengo un formato y ahora lo que necesito es ordenarlo. Me voy a ordenar descendente y le digo que lo ordene de forma descendente de acuerdo a la suma del total. Le doy a aceptar y bueno, ya quedó ordenadito. Me pone el cliente 0 arriba, que ahora lo voy a filtrar tocando las etiquetas. Filtro el cliente 0, lo saco. Bien, y ahora para calcular los porcentajes voy a ir a la suma de total 2, voy a ir a configuración de campo y voy a ir a la pestaña que dice mostrar valores como. Y acá lo que le voy a decir es que quiero que me muestre los valores, que es el porcentaje total, el porcentaje del total de la sumatoria de las columnas. Entonces le pongo así, le pongo aceptar y Excel ya me hace el cálculo de cuánto es 16 millones sobre el total de las ventas, que son 301 millones. Bien, me dice que es el 5,57%. Bien, ahora para hacer el cálculo de acumulación, en realidad la tabla dinámica no lo hace, así que vamos a hacer una columna nueva. Esto es para saber cuándo llega al 80%, y aquí vamos a poner la cantidad de clientes. Bien, la acumulación va a ser más el primer registro, viene a ser C2, y ahora sí la acumulación va a ser el valor de D2 sumado al valor de C3. Bien, esa es la fórmula, simplemente la copio, marco el rango para poder pegar los valores y que me dé toda la acumulación. Bajo, bajo, bajo. ¿Dónde está? Aquí está. Bien.
ya que tengo los valores acumulados, lo que hago es simplemente, para contar los clientes, en la E2 pongo un 1 y de ahí directamente le digo que quiero que a 1 le sume 1 y me va a ir sumando cada registro para que se haga más simple ver dónde llega el 80%, que cuando llegue al 80%, en realidad acá ya no necesito tantos datos, pero bien, entonces estoy acá. Bien, entonces ya tengo la acumulación, tengo la cantidad de clientes y ahora simplemente voy, me fijo dónde llega el 80% y me dice que el 80% está en el cliente, en 289 clientes. Esto quiere decir que el total de las 300 millones de ventas, el 80% de esos 300 millones están en están en 289 clientes. Bien, entonces simplemente me voy al análisis, que era un dato que nos estaba faltando. Bueno, tengo el de ventas totales, probablemente acá arriba. Le puedo poner una celda, le digo que la cantidad de clientes que representan el 80% de las ventas y la cantidad de clientes es 289. Después la interpretación de estos datos, por supuesto, está asociada a el análisis que haga la gente de marketing o comercialización. Para nosotros es un dato de las ventas, le vamos a poner de las ventas en pesos para que se entienda bien. Bien, y de igual forma voy a ir a esto. En realidad, más allá de el análisis que vamos armando, es para que vean cómo funciona y cómo se pueden resolver el cálculo de todos estos datos. No es necesario que esté todo asociado a esto, sino que cada uno después a las fórmulas y a lo que vamos viendo de tablas dinámicas y todas esas cosas, lo puede asociar a su propio análisis. Bien, y ahora lo que voy a necesitar es la cantidad de clientes que representan el 80% de las operaciones. Entonces ahora voy de nuevo a la planilla de datos, marco todo el rango, que es algo que ya habíamos visto, le voy a insertar una nueva tabla dinámica. Bueno, ya tengo el rango definido, le digo que lo voy a poner en una hoja existente para poner en la misma hoja que estaba la otra tabla, elijo dónde lo quiero poner y le doy aceptar. Bien, a partir de aquí es lo mismo, lo que necesito es clientes en las filas y lo otro que necesito es el total de los valores, también lo necesito 2 veces. Y bueno, acá directamente Excel me da la suma, pero lo que yo necesito es que me cuente la cantidad de operaciones de cada uno. Entonces voy a tocar, voy a ir a configuración de campos de valor y le voy a decir que haga el recuento. Bien, ahora ¿qué necesito? Que el segundo total, en realidad la segunda recuento, necesito que los valores, mostrar valores como, que necesito que me los muestre del porcentaje del total de la columna. Bien, y le doy a aceptar. Entonces acá ya tengo los porcentajes y nuevamente voy a ir a etiquetas de fila, le voy a decir que más opciones de ordenación para poder ordenarlo de mayor a menor. Le voy a decir que necesito que sea descendente de acuerdo a la cuenta del total 1, que sería la cantidad de operaciones. Y le doy a aceptar. Bien, entonces acá, si bien lo dejé al cliente 0, es porque este dato es bastante interesante, creo, para la gente que después va a analizar los datos en comercialización, en marketing o gerencial. Y este dato me dice que el 72% de las operaciones generadas no tienen la identificación del cliente. O sea, 44.650 operaciones.
Eso habla mucho de la rotación, de la cantidad de gente que entra en el local. Vamos a hacer nuevamente la acumulación y la cantidad de clientes. Y para no tener que hacer todo de nuevo, directamente me voy a lo que ya había armado, le pongo control C y directamente voy a donde lo necesito y le pongo control V. Bien, entonces ahora sí voy a retirarlo, aunque no está identificado, y voy a ir hasta el 80%, y acá el 80% me dice que son 724 clientes. Entonces voy a mi análisis y le digo que la cantidad de clientes que representan el 80% de son 700, ¿cuánto eran? 724 clientes. 724 clientes. Y voy a poner una fila más, porque es otro dato, y le voy a decir que la cantidad de operaciones con datos no con clientes no identificados era casi el 79,9%, creo, pero bueno, después lo pongo, la idea se entiende. Bien, esto si bien no tiene mucho que ver con Excel, el dato está muy bueno para ofrecerlo para la gente que después tiene que hacer el análisis de datos. Bien, bueno, de esa forma obtenemos los 80%. Bien, una cosa que había quedado pendiente, que en realidad la estuve analizando y haciendo algunas pruebas, es cómo lograr que al poner más datos dentro de mi rango de análisis, Excel directamente tome esto para armar las tablas dinámicas, para directamente actualizar la cantidad de datos y que Excel directamente haga los recálculos y no tener que ir al origen de datos de cada tabla dinámica y decirles que la cantidad de datos ha cambiado. Lo que vamos a armar es algo que viene en Excel, que es definir el rango como si fuese una tabla. Entonces voy a ir a mi rango de datos, que es donde estaban todos mis datos. Voy a ir a insertar, y en insertar le voy a decir a Excel que quiero insertar una tabla. Entonces ven acá, me dice cuál es el rango de la tabla y me dice que la tabla tiene encabezados, y le digo que sí y le doy a aceptar. Bien, ahora Excel a esta tabla, bueno, le puse un nombre, me parece que dice tabla 1, bien, dice tabla 1. Acá le pueden cambiar el nombre, dice nombre de tablas, tranquilamente le pueden cambiar el nombre y le pueden decir datos o el nombre que más les guste. A los datos está definido. Bueno, lo que podemos hacer es ponerle datos para análisis, porque debe ser que en algún momento hemos definido datos. Bien, entonces acá tengo los datos que son los mismos que tenía recién, y lo que le voy a decir ahora a la tabla dinámica, voy a ir a tabla dinámica, voy a ir al análisis de la tabla dinámica, voy a ir a los datos de origen y le voy a decir que los datos de origen son los datos para análisis, que es el nombre que le habíamos dado a la tabla, y le voy a dar a aceptar. Como verán, no pasó absolutamente nada, simplemente cambió el origen de datos. Me voy a la otra tabla dinámica, le digo que quiero que lo cambie a datos para análisis, que es una tabla que está definida. Bien, entonces una vez que cambié los datos de origen de la tabla dinámica, ahora vamos a ver cómo se ponen más datos en mi tabla. Me voy a la última fila y yo justo acá ahora tengo las ventas desde el 19 de mayo hasta el 27 de mayo, que es hoy. Bien, entonces lo que voy a hacer es marcar. Lo que hay que tener en cuenta acá es que la estructura de las tablas, o sea, la estructura de los datos que voy
sumar a la tabla que yo ya tengo definida, tiene que ser exactamente la misma. O sea, en el mismo lugar tiene que estar la fecha, el comprobante, porque si no van a quedar todos los datos cruzados y se va a armar un lío. Entonces me voy a mi planilla donde tengo los datos que quiero poner, marco esos datos, marco el rango, hago control C, me voy a mi planilla donde están los datos originales, me pongo en la fila siguiente que ya está vacía y hago control V corta. Y automáticamente Excel le asigna más registros a la tabla. Como verán, tiene exactamente el mismo formato que esta tabla tenía acá arriba. Bien, entonces ahora simplemente voy a la tabla dinámica y para no tener que ir de vuelta al análisis, cambiar los datos de origen, directamente le pongo que quiero que lo actualice. Vamos a ver si lo actualiza, 16, 17, le pongo actualizar y ahí cambiaron los valores. Como verán, acá decía 5.57 y ahora dice 5.50. Entonces así es como se actualiza. Y ahora sí está mucho más simple porque en realidad se actualizaron encima, se actualizaron las dos. Esa es una forma de que la tabla dinámica tenga el origen de datos de forma también dinámica. Es bastante útil cuando tengo muchas tablas dinámicas. Como verán acá, bueno, acá teníamos dos nomás, pero podíamos tener 4, 5, 6 de acuerdo a los datos que necesitamos. Y esto la hace mucho más dinámica porque directamente poniendo más registros en mi hoja de datos para hacer los cálculos, entonces, como yo ya tengo definida que esa es la tabla y el nombre de la tabla está asociada al origen de datos de la tabla dinámica, hace los cálculos en forma directa al actualizar los datos. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Espero que les haya sido útil. Ya saben, cualquier consulta o cualquier duda que tenga me la pueden dejar en los comentarios. Voy a tratar de ir viéndolos. Y si tienen algún caso difícil de resolver, también me hacen un comentario o me pasan un mail. Y voy a ver si les puedo dar una mano con la solución. Bueno, hasta que vuelva el mountain bike, vuelvan las carreras y vuelva la acción, seguiremos haciendo un poquito más de Excel para ir viendo algunas otras cosas. Y será hasta la próxima.